La historia de la humanidad se remonta aproximadamente a 200.000 años, comenzando con el surgimiento del Homo sapiens anatómicamente moderno en África. A lo largo de milenios, los humanos han cambiado civilizaciones, surgieron y cayeron, y hoy nos queda descubrir restos de 200.000 años de historia, si no más. Uno de los lugares más misteriosos de la historia antigua, hasta un método matemático de años de antigüedad. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí están los 15 hallazgos de artefactos arqueológicos más increíbles. Número 15. El sitio de la Biblioteca de Alejandría original, la Gran Biblioteca de Alejandría. Si se encontrara en pie, la historia misma podría reescribirse. Establecida en el siglo III a.C., esta biblioteca contenía la mayor parte del conocimiento del mundo antiguo. Este lugar era donde se reunían eruditos, científicos y filósofos de todos los rincones del Mediterráneo, haciendo de Alejandría la capital intelectual del mundo. La colección de la biblioteca era enorme. Las estimaciones sugieren que contenía entre 200.000 y 400.000 pergaminos en su apogeo. Estos pergaminos cubrían una amplia gama de temas, incluidas las matemáticas, la astronomía, la medicina, la literatura y la filosofía. Todos los escritos de Homero, Platón y todas las mentes más brillantes de la antigüedad se encontraban en la biblioteca que se ve a continuación. Durante el gobierno de Ptolomeo III Evergetes, se emitió un decreto por el que cualquier barco que hiciera escala en Alejandría tenía que entregar sus libros. Los originales se guardaban en la biblioteca y las copias se devolvían a los barcos. Esta agresiva política de recolección convirtió la colección de la biblioteca en un tesoro de escritura antigua. Se descubrió que esto cambiaría drásticamente lo que sabemos sobre la historia. Sin embargo, la biblioteca fue destruida en el año 48 a.C. Fue devastada por un incendio, aunque el origen exacto de este desastre sigue siendo debatido. El consenso general es que Julio César supuestamente prendió fuego a los barcos en el puerto de Alejandría y el fuego se propagó envolviendo partes de la ciudad, incluida la biblioteca, pero en 2004 los arqueólogos creen que encontraron rastros de la biblioteca en la región de Bran de Alejandría. Encontraron 13 salas de conferencias que podrían haber albergado hasta 5.000 estudiantes. Este hallazgo es innovador porque nunca hemos encontrado nada de la biblioteca. Desafortunadamente, no hay ningún rastro de la existencia de la biblioteca antes de este descubrimiento. Desafortunadamente, no se descubrieron otras estructuras, pergaminos o artefactos en la región, lo que dificulta determinar si aquí fue donde estuvo la gran biblioteca. Número 14. Las grandes esculturas del Partenón. Las grandes esculturas del Partenón, a menudo denominadas mármoles de Elgin, se encuentran entre las mayores obras de arte realizadas durante la antigüedad. Estas esculturas, que datan de entre 447 y 432 a.C., originalmente formaban parte del templo del Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Fueron elaboradas bajo la dirección de Fidias, uno de los escultores más famosos de la antigüedad. Las esculturas representaban escenas de la mitología griega, incluidas batallas épicas entre dioses y gigantes, griegos y amazonas, y la famosa procesión panatenaica, un gran festival en honor a la diosa Atenea. Las esculturas estaban ubicadas estratégicamente para contar historias en honor a los dioses griegos. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el embajador británico en el Imperio Otomano retiró aproximadamente la mitad de las esculturas supervivientes del Partenón. Por supuesto, esto recibió una reacción significativa. A pesar de la afirmación de Lord Elgin de que él tenía permiso de las autoridades otomanas que entonces gobernaban Atenas, estas esculturas fueron transportadas a Gran Bretaña, donde finalmente pasaron a formar parte de la colección del Museo Británico. Hoy en día, las esculturas del Partenón están divididas entre el Museo Británico y el Museo de la Acrópolis en Atenas, lo que provocó un largo debate sobre su hogar legítimo. Grecia ha solicitado repetidamente la devolución de estos tesoros culturales, pero fue en vano. Número 13. Uno de los templos de dioses más famosos. Templo de Zeus en Egipto, gobernante del monte Olimpo. Júpiter, dios del relámpago y el trueno, rey de los dioses. Zeus es venerado en la mitología griega y es uno de los dioses más reconocidos.
A pesar de sus defectos, Zeus era visto como el defensor de la justicia y el orden. A menudo era llamado para resolver disputas entre dioses y humanos, y sus juicios se consideraban definitivos. La influencia de Zeus se extendió mucho más allá de Grecia. Su culto se extendió por todo el Mediterráneo, y su imagen fue adoptada por los romanos, quienes lo identificaron con su dios Júpiter. Un descubrimiento en Egipto también demostró que la influencia de Zeus se extendió hasta el antiguo Egipto. Arqueólogos en la península del Sinaí desenterraron uno de los templos dedicados a Zeus en 2022. Este templo dedicado específicamente a Zeus combina la adoración de Zeus con casos de una deidad local asociada con el monte, casos en Siria. No es de extrañar que hasta el día de hoy, Zeus y la mitología griega sigan siendo venerados por muchos en todo el mundo. Número 12. El busto de Nefertiti. Nefertiti, uno de los nombres más famosos del antiguo Egipto, sigue siendo enigmática más de 3000 años después de su reinado. Como la gran esposa real del faraón, Nefertiti estuvo entre las figuras cruciales en uno de los períodos más polémicos y transformadores de Egipto, el período Amarna. En su vida, Nefertiti sirvió no solo como reina consorte, sino también como corregente, y sin embargo, de alguna manera, su existencia fue borrada deliberadamente, razón por la cual se desconoce hasta el día de hoy. Por eso el descubrimiento de su escultura en 1912 sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Desenterrado por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en el sitio de Telara, el busto es una obra maestra del arte egipcio antiguo. Se cree que el artefacto fue creado alrededor de 1340 a.C. y probablemente fue creado por el escultor, aunque de alguna manera esta escultura llegó a Alemania, donde permanece hasta el día de hoy, a pesar de la fuerte insistencia de Egipto en la repatriación de los artefactos a su tierra natal. Número 11. Cabezas colosales de 3400 años de antigüedad. Las viejas cabezas colosales son enormes esculturas de piedra que pueden pesar hasta 50 toneladas y medir hasta 9 pies. Como sugiere el nombre, estas esculturas son básicamente cabezas gigantes creadas por una de las primeras complejas sociedades en América que florecieron entre 1400 y 400 a.C. Estas esculturas se encontraron principalmente en la región de la costa del Golfo de México, específicamente en los estados modernos de Veracruz y Tabasco. Se cree que cada una de estas cabezas representa a un gobernante que reinó sobre la sociedad. En ese entonces, la gente transportó enormes bloques de piedra durante más de 50 millones antes de ser tallados. ¿Por qué esta sociedad invirtió tanto trabajo en estas colosales esculturas? Tal vez en relación con el culto a los antepasados u otras prácticas religiosas. Dado lo poco que sabemos sobre ellas, es posible que nunca sepamos realmente la respuesta. Número 10. La máscara funeraria del rey Tutankamón. Los antiguos egipcios crearon muchas estructuras y artefactos brillantes, pero quizás el más impresionante de todos sea el busto funerario del rey Tutankamón. ¿Puedes creer que esto fue creado en un momento en que las herramientas modernas no estaban disponibles? Este artefacto fue creado a partir de más de 22 libras de oro macizo y adornado con incrustaciones de piedras semipreciosas como lapislázuli, cuarzo y obsidiana. Estas gemas no fueron enfrentadas arbitrariamente. Juntas forman un rostro escalofriante. Los ojos tienen incrustaciones de cuarzo y obsidiana, lo que les da una mirada penetrante que parece casi viva, mientras que los intrincados detalles de las cejas y los párpados están hechos de lapislázuli, que simboliza los cielos para los antiguos egipcios. Esta máscara aseguraría que el joven gobernante sería reconocido por los dioses en el más allá. El tocado, con sus características rayas de color azul dorado, representa el Nemes, un tocado real usado por los faraones. La barba postiza es un símbolo de la divinidad que indica que el faraón debía ser visto como un dios en el más allá. La parte posterior de la máscara también tiene inscrito un hechizo del libro de los muertos egipcio destinado a proteger el cuerpo del rey y guiarlo de manera segura al más allá. No es de extrañar que la máscara funeraria del joven faraón ahora sea reconocida como uno de los símbolos del antiguo Egipto. Número 9. El zapato más antiguo del mundo.
En 2010, los arqueólogos descubrieron un zapato de cuero perfectamente conservado que data de hace más de 5.500 años en una cueva en Armenia. Este es el zapato de cuero más antiguo jamás encontrado, pero contenía un secreto bastante apestoso. Equivalente a un 7 moderno, el zapato estaba hecho de una sola pieza de cuero de vaca cocido. Con cordones de cuero puede parecer rudimentario, pero en realidad se considera una creación excelente en comparación con otras cosas creadas durante su época. Sin embargo, su parte inferior también tenía un olor bastante apestoso, a estiércol secreto de oveja. Extrañamente, la especie animal podría haber contribuido a la preservación de los materiales de cuero. La caca, que probablemente provenía de las ovejas y cabras que fueron arreadas en la cueva, creó un ambiente anaeróbico que evitó que el cuero se descompusiera. Como resultado, esta humilde pieza de calzado antiguo ha sobrevivido milenios, permitiendo a los investigadores estudiar el calzado hoy. Número 8. El queso más antiguo del mundo. Alerta de spoiler, este queso no es comestible. En algún momento entre 2013 y 2014, un equipo de arqueólogos encontró algunos frascos rotos mientras excavaban la tumba de Tomás en Memphis, la antigua capital de Egipto. Entre estas tinajas había una que contenía una masa sólida blanquecina, ahora podría parecida a un pedazo de roca, pero en realidad es un queso antiguo. El análisis químico más antiguo jamás encontrado reveló que el queso estaba hecho de una mezcla de leche de vaca y leche de oveja o de cabra que se hizo hace 3.200 años, y por poco apetecible que parezca, alguna vez adornó la mesa de la élite de Egipto. Sin embargo, no podrá probarlo. Según las regulaciones sanitarias modernas, resultó que este queso contiene trazas de una bacteria que causa la brucelosis, la enfermedad que azotó a humanos y animales. Esto hace que el queso no sea solo el más antiguo jamás encontrado, sino posiblemente uno de los primeros ejemplos de enfermedades nacidas en los alimentos. Número 7. Cuerpos con monedas en la boca. Los antiguos griegos creían que en su viaje al más allá se encontrarían a Caronte. Él era el justo que transportaba almas a través de los estigios del río. Según la leyenda, los muertos necesitaban pagarle a Caronte por un salvoconducto. Sin este pago, sus almas estarían condenadas a vagar por las orillas de los estigios por la eternidad, sin poder llegar al inframundo. El pago requerido era una moneda conocida como óbolo. Estas monedas se colocaban tradicionalmente en la boca o en los ojos del difunto durante el entierro para realizar el pago. Este ritual se remonta al menos al siglo V a.C. en Grecia. Sin embargo, resulta que esta práctica también se llevaba a cabo en otros lugares de Polonia. Por ejemplo, los trabajadores descubrieron un cementerio centenario donde fueron enterrados los restos de niños que datan del siglo XVI y principios del XVII. Curiosamente, a todos estos niños se les colocaron monedas u óbolos en la boca. La mayoría fueron acuñados durante el reinado del rey Segismundo, segundo, que gobernó Polonia de 1587 a 1632. Esto sugiere que las tradiciones llevadas a cabo por los griegos perduraron mucho más tiempo de lo que inicialmente pensábamos. Número 6. Un esqueleto centenario con una prótesis de mano. En 2023, un arqueólogo en Alemania descubrió un hallazgo bastante inusual en una pequeña ciudad justo al norte de Múnich, un esqueleto centenario con una prótesis de mano de metal. Los arqueólogos creían que el esqueleto pertenecía a un hombre que vivió entre 1450 y 1620. La prótesis, hecha de hierro y otros metales, reemplazó 4 dedos de la mano izquierda del hombre que probablemente habían sido amputados durante su vida. La prótesis en sí fue cuidadosamente elaborada, con cada dedo moldeado a partir de chapa de metal y dispuesto para imitar la posición de descanso natural de la mano humana. Las prótesis de esta época son raras. Se conocen alrededor de 50 dispositivos similares en toda Europa Central. Es por eso que todos y cada uno de los descubrimientos se considera importante. Número 5. El Código de Leyes de Hammurabi.
que se remonta aproximadamente a 1754 a.C. El Código de Hammurabi es uno de los escritos descifrados más antiguos y de gran extensión del mundo. Comprende 28 leyes que cubren una amplia gama de temas, desde el comercio y los derechos de propiedad hasta la familia, materias y justicia penal. Las leyes fueron inscritas en acadio, el idioma de los babilonios, y el acero. Fue colocado en un espacio público para que todos los ciudadanos pudieran ver las reglas que rigen sus vidas. Una de las leyes más icónicas y reconocidas es la ley de retribución, enfatizada por la declaración un ojo por un ojo. Sin embargo, no es tan simple como parece. Por ejemplo, el castigo por un crimen a menudo dependía del estatus social, tanto de la víctima como del perpetrador. Si un noble dañaba a otro noble, la retribución era directa, pero si un plebeyo dañaba a una persona de menor rango, el castigo sería menos severo. Mientras que el Código de Hammurabi podría parecer severo según los estándares modernos, era una de las pocas reglas establecidas que se seguían en la antigüedad. Número 4. Ajedrez de la isla de Lewis. En una playa azotada por el viento en el pasillo de Lewis, en Escocia, uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del siglo XIX fue el ajedrez de la isla de Lewis. Estos artefactos fueron descubiertos en 1831 y constan de 93 piezas talladas en dientes de ballena. Datan del siglo XII y probablemente se originaron en Noruega. A diferencia de las piezas de ajedrez que solemos ver hoy en día, cada una de estas piezas es única con sus propias expresiones y detalles. Los reyes se sientan solemnemente en sus tronos. Las reinas descansan sus barbillas en sus manos contemplativamente y los obispos están representados en sus túnicas eclesiásticas. Ahora, no sé ustedes, pero encuentro sus expresiones humanas bastante espeluznantes. Estas piezas reflejan la jerarquía social y los roles de diferentes figuras en la sociedad del norte medieval, desde el clero hasta los guerreros. Ahora el misterio de estas piezas radica en cómo terminó en una remota isla escocesa, después de que todas estas piezas llegaron desde Noruega. ¿Eran estas piezas parte de la carga de un barco que había caído al océano? La respuesta sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Número 3. La estatua más antigua confirmada. Estás mirando la escultura conocida más antigua en el mundo, conocida como el Hombre León de Hohenstein-Städel. El hombre león fue tallado en marfil de mamut hace más de 40.000 años y es el ejemplo más antiguo y significativo de arte antiguo. Esta estatua fue descubierta por primera vez en la cueva de Hohenstein-Städel en 1939. Sin embargo, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, no se estudió de inmediato. Después de todo, había preocupaciones más apremiantes. No fue hasta décadas después que los arqueólogos tuvieron la oportunidad de estudiar la pieza. Comenzó como una tarea bastante complicada de juntar cientos de fragmentos para reconstruir la figura mitad humana, mitad león, que mide casi un pie de altura. Se cree que esta escultura fue un producto de la cultura aurignaciense que prosperó durante el Paleolítico Superior. El cuerpo humano de la figura con la cabeza del león sugiere que las personas que la crearon tenían una profunda capacidad para la imaginación, el simbolismo y la espiritualidad. Esto demuestra que los humanos durante ese periodo no solo crearon objetos y seres que vieron, sino que también tenían la capacidad de imaginar cosas. Se cree que fue esta figura mitad humana, mitad león en particular, parte de los rituales chamánicos. Ahora, lo que es más sorprendente es el hecho de que esta figura fue tallada con herramientas rudimentarias hechas de piedra, lo que demuestra que los humanos incluso hace miles de años eran bastante expertos en el arte. Número 2. El cobre. España estaba gobernada por una mujer, la Dama de Marfil, una tumba desenterrada cerca de Sevilla. España en 2008 sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del país. Cuando se descubrió la tumba por primera vez, los investigadores pensaron que desenterraron la tumba de un hombre que data de la Edad del Cobre debido al mal estado de conservación de los restos del esqueleto. Sin embargo, gracias a los avances recientes en las pruebas genéticas, los investigadores que estudiaron los péptidos en el esmalte dental del esqueleto confirmaron su verdadero género. El lugar de entierro de la Dama de Marfil estaba extraordinariamente lleno de lujosas tumbas.
artículos como colmillos de marfil, una daga de cristal de roca e incluso huevos de avestruz. Esto demuestra que la Dama de Marfil tenía poder cuando ella estaba viva. Es probable que la Dama de Marfil estuviera entre los gobernantes de la Edad del Cobre ibérico. A diferencia de otras culturas donde el poder a menudo se heredaba, el estatus de la Dama de Marfil parece haberse ganado a través de logros personales. Cerca se descubrió otra tumba opulenta que contenía los restos de al menos 15 mujeres. Investigadores creen que estos individuos pueden haber estado conectados con la Dama de Marfil, posiblemente sus descendientes o especialistas religiosos. Número 1. La tabla de multiplicar decimal más antigua, 3000 a.C. Los estados mesopotámicos de Sumer, Akkad y Asiria, seguidos por el antiguo Egipto, el estado latino de Alba. Estas son las raíces de las matemáticas. Sin embargo, muchas otras civilizaciones como los griegos también hicieron contribuciones significativas en Asia, India y China. Estuvieron entre los que contribuyeron en gran medida al campo. Uno de los mayores vestigios de la contribución de la antigua China a las matemáticas fue recientemente desenterrado por investigadores. Una antigua herramienta matemática que data de hace más de 2300 años, alrededor del 305 a.C. Durante el período de los estados en guerra, la gente de la antigua China usaba tiras de bambú sin agua. Estas tiras inscritas con caracteres chinos son esencialmente una tabla de multiplicar. A diferencia de las tablas de multiplicar simples que aprendemos en la escuela, esta tabla podía manejar números enteros y fracciones, lo que permitía realizar cálculos hasta a 99,5. La tabla está organizada con factores que van de 0,5 a 90 y probablemente sirvió para un propósito práctico para los burócratas y comerciantes de la época, en lo que respecta al dinero, por supuesto, en particular los impuestos y la nómina. Esto nuevamente muestra el nivel avanzado de conocimiento matemático en la antigua China, particularmente usando un sistema de base, 10 mucho antes de que tales métodos se adoptaran ampliamente en otras partes del mundo. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.